Gracias por estar con nosotros en Ángulos. Vamos a continuar con el desarrollo de la noticia, el COVID-19, cómo está impactando a México y a las principales bolsas del mundo. Hasta este momento tenemos una cifra confirmada de 13 casos en territorio mexicano. La Organización Mundial de la Salud ya ha declarado la pandemia y evidentemente en diferentes países del mundo se están tomando medidas al respecto. Vamos a ver lo que sucede en el caso del embajador de Estados Unidos en México. Él ha dicho que el gobierno mexicano debería de apegarse a las decisiones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos respecto a restringir el tráfico aéreo entre Estados Unidos y Europa. También el presidente de Brasil. Vamos con esta información desde Brasil, con la información que ya está surgiendo. Tenemos hasta ahora un reporte de que el presidente ha resultado contagiado, ya que los mandatarios no están exentos de sufrir un contagio. Previamente se informó que el vocero del mandatario brasileño había dado positivo en la prueba del virus. Ante esta situación, la Casa Blanca declaró que no es necesario que el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence realice los análisis correspondientes después de haber estado en contacto con el vocero del gobierno de Brasil. Apenas el sábado pasado, el martes 10 de marzo, Trump había declarado que no veía razón para practicarse las pruebas del coronavirus. También Justin Trudeau en Canadá está tomando medidas al respecto. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, decidió trabajar desde su casa como medida de precaución ante el brote de coronavirus. Al mismo tiempo se informó que su esposa Sophie Gregory presenta síntomas similares a los de la gripe tras regresar de un viaje a Londres, por lo que está siendo examinada ante posible contagio de COVID-19. El comunicado oficial del gobierno canadiense establece que a pesar de que no presenta ningún síntoma, el primer ministro Trudeau optó por el autoaislamiento hasta que se conozcan los resultados de los análisis hechos a su esposa. Y en México, ¿qué está pasando? En el Senado y en el Congreso mexicano, también se están tomando algunas medidas al respecto. La Cámara de Diputados planea discutir esta tarde una serie de medidas para reforzar la seguridad ante el brote de coronavirus. Mientras tanto, fuentes de la Cámara revelaron que se va a adquirir de carácter urgente gel antibacterial y tapabocas. En tanto, en el Senado se acordaron varias medidas como suspender todos los viajes al exterior y una restricción del acceso al Senado. Solo podrán entrar trabajadores y legisladores. Por lo tanto, se suspenden foros y visitas guiadas. Es lo que está sucediendo en territorio mexicano. Ahora vamos a Francia. ¿Qué está sucediendo en territorio francés? El presidente francés ha externado su opinión respecto a esta epidemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a escuchar a nuestra compañera Diana Jayón, que tiene toda la información desde París. Diana, adelante. Un cordial saludo para toda la audiencia de Mega Noticias. Efectivamente, el presidente Emmanuel Macron se dirigió el día de hoy a la nación, a sus compatriotas, a los franceses. Decía que después de reunirse con eminencias médicas de Francia, debía afrontar la situación, dar la cara y explicar realmente en qué momento se encuentra Francia. Dice que tarde o temprano la situación que se está presentando en Italia seguramente se va a presentar en este país y por eso hay que tomar medidas tales como que a partir del próximo lunes no habrán centros educativos abiertos, ni colegios, ni jardines escolares, ni universidades, ni ningún tipo de centro de estudio estará abierto y pide a las personas que intenten quedarse el mayor tiempo posible dentro de sus casas, eviten salir. También hace un llamado a las empresas para que faciliten el trabajo desde el domicilio a sus empleados. Y dice que para estas empresas que así lo hagan, el Estado dará algunas ayudas para que esto no represente pérdidas. El presidente también ha dicho que es el momento de unirse más que nunca, no solamente como país, sino como continente, porque ha recordado que esta situación no solamente se está presentando de manera grave en Italia, sino en la mayor parte de países ya del continente europeo y desafortunadamente también vemos que gana terreno en el resto del mundo. Ha dicho que le hará un llamado también a sus colegas del G7, a los dirigentes del mundo, para que trabajen de alguna manera buscando
buscando las soluciones que pueda calmar o subsanar esta pandemia, porque ya se le puede llamar así sin lugar a dudas. El presidente Macron ha pedido que se guarde la calma y que la gente evite caer en el pánico, pero ha dicho que no evite, eso sí, tener en consideración la gravedad de estas circunstancias, de esta situación que también ha señalado apenas está comenzando. Las medidas que está tomando el gobierno francés para enfrentar esta epidemia. Vamos a revisar los últimos números en torno al coronavirus. Recordará usted que ayer en China se reportaron 31 casos nuevos de este virus, pero este jueves, y de acuerdo con datos oficiales de la OMS, se registraron 26 casos nuevos. De tal forma, vamos a ver la gráfica, que la cifra volvió a bajar. Mientras tanto, fuera de China, la situación se complica aún más. Mientras que ayer se reportaran 4.589 casos del coronavirus, este jueves la cifra dio un fuerte salto. Se están registrando 6.703 casos nuevos. Y con estos datos, los números se actualizan. La Organización Mundial de la Salud al día de hoy reporta más de 127,000 casos de personas infectadas por el coronavirus y más de 4.700 defunciones. El número de países infectados se incrementó en 4 nuevas, por lo que ahora son 118 las naciones con presencia del COVID-19. Vamos de lo general a lo local, hasta la Ciudad de México, la central de autobuses del sur, donde Antonio Jiménez está realizando un recorrido para verificar la situación. Antonio, ¿ya se reforzaron las medidas sanitarias o cómo encuentras la zona? ¿Cómo estás, Yoli? Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto. No, fíjate que no, y de hecho platicamos con una de las encargadas de la Dirección General de la Central de Autobuses del Sur, la terminal taxqueña, y nos mencionó que no, como no han recibido ningún comunicado por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues no teníamos permiso para grabar, tampoco teníamos permiso para alguna entrevista, y que como no les habían avisado, pues no habían aplicado ninguna medida de seguridad ante la llegada de paseantes por autobús a la terminal de autobuses del sur. Así que en la terminal taxqueña hasta el momento no se ha aplicado absolutamente nada, no existe ningún protocolo de vigilancia, y como tal, pues hasta que no les comunique la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que deben de aplicar algunas medidas para los pasajeros que llegan a esta terminal, pues han mencionado que no lo van a hacer hasta que no llegue este comunicado por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En este momento ya me ubico aquí en el hospital en el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y esta es la situación. Algunas personas, pues en la entrada de admisión, podemos ver que están ahí formados para esperar la consulta vespertina o también poder esperar el área de visita que se va a desarrollar ya dentro de algunos minutos a las 4 de la tarde. Como tal, tampoco al exterior de este Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias existe un protocolo. Esta es la entrada, el área de admisión, y a un costado también se encuentra pues la puerta de salida. Sí, algunas personas vienen protegidas con cubrebocas y no sabemos si al interior, porque tampoco nos está permitido pasar, existe algún protocolo de atención como cual para las personas que están pues en la sala de espera. Por ejemplo, aquí ya nos acercamos al área de espera y esta es la situación, la sala donde las personas están esperando a los pacientes, algunos instantes que se buscan también a los familiares de los pacientes que están en el recibimiento de atención médica por algún caso. Y por el momento aquí en el hospital, en este Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, no se ha aplicado como tal un protocolo, no tenemos conocimiento de que se esté llevando a cabo, porque hasta el momento, al menos aquí, no tenemos reportado hasta el momento un caso confirmado de coronavirus. Hay que recordar que el primero se desarrolló aquí, pero días después el paciente que se detectó con este caso de coronavirus, pues también fue dado de alta de este instituto que se ubica muy cerca, aquí en la zona del anillo periférico y la calzada de Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México. Joely. Te agradezco, Antonio. Son las imágenes que nos llegan desde el sur de la Ciudad de México, afuera de las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Así la situación
en la Ciudad de México. Y avanzamos, la Secretaría de Turismo a cargo de Miguel Torruco Márquez decidió posponer el tianguis turístico que se llevaría a cabo en Yucatán hasta septiembre próximo. Esto ante la amenaza que representa el coronavirus, que la Organización Mundial de la Salud ya declaró como pandemia. El secretario aseguró que fue una medida difícil de tomar, pero necesaria para salvaguardar la salud de la población. Ponderando ante todo la salud y bienestar del pueblo de México, hemos decidido posponer la 45 edición del Tianguis Turístico, que ahora se habrá de celebrar del 19 al 22 de septiembre. Esa fecha es la acordada porque así conviene a las tarifas y a los cupos para seguir con el mismo éxito que se tenía. De Mega Noticias TVC a Michelle Friedman, secretaria de Fomento Turístico del Estado de Yucatán. Michelle, gracias por estar con nosotros. El Consejo Coordinador Empresarial celebra la decisión de suspender el tianguis turístico y te pregunto a ti, ¿ustedes han tomado esta decisión de poner por encima de la organización, del costo económico que puede suponer la suspensión de este evento internacional, de este evento millonario, poner por encima la salud de los mexicanos para evitar cualquier riesgo? Bienvenida. Muchas gracias por este espacio, para informar a tu audiencia. Como bien lo dijo hoy en la mañana el gobernador Mauricio Vila junto con el secretario Miguel Torruco, creemos que es la decisión más acertada por varias razones. La primera es porque la salud va ante todo y dadas las circunstancias internacionales queremos privilegiar y ser conscientes con lo que está sucediendo en el mundo. Y en segundo lugar también creemos que dadas las mismas circunstancias, la operación del tianguis turístico con tantos profesionales de más de 45 países pudiera haber sido afectada. Entonces, si bien teníamos un tianguis confirmado con extraordinarios números, mucho más positivos que las ediciones anteriores, creemos que posponiéndolo para el mes de septiembre vamos a tener un tianguis aún más exitoso para todos. ¿En qué consiste la reorganización de este evento internacional millonario, Michelle? Pues afortunadamente al ya establecer unas fechas unas nuevas fechas para llevar a cabo el tianguis turístico, nos facilita mucho la reorganización, puesto que el tianguis ya estaba completamente organizado. Únicamente lo que estamos haciendo es posponer los eventos, la llegada de los compradores, estamos hablando con las agencias, con los visitantes, y todos están en el mejor ánimo de coadyuvar para que del 19 al 22 de septiembre se lleve a cabo el tianguis más exitoso. ¿Qué opinan del gobierno mexicano y la decisión de no suspender por ahora los eventos masivos? Ustedes toman esta decisión en favor de privilegiar la salud de los mexicanos. ¿Cómo observan la decisión del gobierno federal de todavía no llegar a ese tipo de medidas extraordinarias? Bueno, yo creo que las medidas en general con esta situación las toman las autoridades en materia de salud, con quienes hemos tenido una estrecha comunicación y las cuales hemos acatado. Incluso también existen los protocolos internacionales. Simplemente la decisión que nosotros tomamos para con el tianguis turístico tiene que ver con la visita de compradores provenientes de 46 países, lo cual hace logísticamente muy difícil la llegada de los mismos una vez que en varios países se han cancelado rutas aéreas y demás. Y bueno, por supuesto queremos privilegiar la salud de los yucatecos y de los mexicanos. Te agradezco esta información, Michelle. Gracias por estar con nosotros con el auditorio de Mega Noticias TVC. Muchas gracias, Yoli. Hasta luego. Y en contraste, en Acapulco, Guerrero, se lleva a cabo la Convención Bancaria y de Valores. Eliud Patiño de Mega Noticias Ixtapa nos tiene toda la información porque no se suspende. Sigue adelante con la información. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Y así es, aquí en Acapulco, Guerrero, la situación no ha mermado, es decir, toda esta propaganda, digámoslo de esta manera, toda esta información que se ha dado a nivel nacional sobre el coronavirus, el COVID-19, pues aquí en el estado de Guerrero y por lo menos el gobierno del estado, ni tampoco los organizadores de este evento tan importante para esta industria, no se ha cancelado, se dio inicio el día de hoy muy temprano, simplemente se han tomado las medidas necesarias, es decir, en este hotel donde se lleva a cabo pues todas estas conferencias y este congreso, se han puesto medidas básicas como es impartir información, las medidas normales que es no saludar, no relacionarse, tratar de pues también cubrirse a la hora de estornudar y diferentes medidas pues que ya conocemos absolutamente todos. Asimismo se han implementado
implementado el gel antibacterial, entre otras situaciones. Por parte del gobierno, por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, se han implementado pues estas estrategias de prevención. De igual manera, información ha trascendido en redes sociales, pero este evento no se ha cancelado, se ha buscado el contacto, el acercamiento con los organizadores, las personalidades que pues encabezan este magno evento, pero ellos no han dado pues esta información, no lo han dado a conocer. Ellos van a seguir con este evento. Incluso pues aquí en el estado de Guerrero no se tiene confirmado ningún caso de coronavirus, hay un caso sospechoso, sin embargo todavía están a la espera del resultado de estos análisis que ya se hicieron y que ya se dieron a conocer por parte de las autoridades, pero siguen a la espera pues de este resultado, que este caso, vamos a ponerlo en contexto, fue en Iguala. Iguala se encuentra lejos de Acapulco, aproximadamente a unas 3 horas en coche. Entonces, esto continúa de manera normal. Incluso se tiene prevista la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador para clausurar este evento el día de mañana. No se ha cancelado, al igual que las giras que se van a hacer a lo largo de municipios de la región Costa Chica y la montaña del estado de Guerrero, pero hasta el momento no hay información de una cancelación. Continúa este evento que es la Convención Bancaria 2020. Te agradezco la información, Eliud Patiño de Mega Noticias Ixtapa. Gracias por este reporte y vamos ahora con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la AMPEC. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mega Noticias TVC. Vemos dos imágenes totalmente diferentes. Mientras se suspende el tianguis turístico, escuchamos que en Ixtapa continúa este magno evento que incluso prevé la clausura con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día de mañana. Cuauhtémoc, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Cómo observa esta diferencia de decisiones en dos estados de la República en medio de la crisis por el coronavirus? Ciertamente estás atinando al problema que estamos señalando y que distingue la población, que es que vemos dos narrativas, dos actitudes ante la situación. La verdad, nosotros creemos, no somos expertos en salud, pero la palabra sabio tiene que ver con conocimiento y sentido común, y nosotros apelamos al sentido común. Y creemos que el tema es que si en Estados Unidos, la primera economía del planeta, han tomado la decisión de cancelar los vuelos de Europa a Estados Unidos y el gobierno norteamericano ha recomendado a sus ciudadanos no viajar al extranjero, no lo están haciendo de manera gratuita, es la primera economía del mundo, está mucho en juego. Han cancelado festivales de rock, han cancelado eventos deportivos, es decir, están tomando medidas no porque estén con la pandemia, un brote pandémico a todo lo que da, sino están tomando precauciones. Y por sentido común lo que tratamos de decir es que en esa disyuntiva nosotros creemos que vale más que sobren precauciones, que tengamos precauciones de más, a que nos falte. Y en ese sentido, sí nosotros optamos más por la idea de la posición que acaba de tomar el gobierno de Yucatán, de tener esa previsión, de evitar poner en riesgo a la población de Mérida, y estaríamos más en esa dirección. Creemos que es más conveniente para el país estar diseñando, discutiendo una estrategia integral que lleve a tener claro lo de poder escalonar horarios laborales, la educación sea a distancia, empezar a medir algún tipo de acciones que permita no exponer de más a la población en un momento en donde la pandemia su gran virtud de esta pandemia es su capacidad de propagación. Ahorita que escuchaba Cuauhtémoc, sí. Te quiero preguntar, a pesar de, obviamente, el impacto económico que puede tener para la industria mexicana, para los empresarios mexicanos pequeños, medianos, grandes, a pesar de este impacto que puede tener la economía en medio de la crisis que ya se vivía en territorio mexicano, ¿es mejor poner por adelante todas las medidas necesarias para evitar una mayor propagación? Un poco en consonancia con lo que decías, ustedes como un organismo empresarial, ¿lo ven así? Así es. Nosotros creemos que lo más valioso y lo más preciado de toda población, de todo país, es la vida, es la salud de su gente, y no tiene precio, eso no tiene precio. Y en ese sentido creemos, te decía, que cuando nos dice ahorita que Iguala tiene un caso que todavía está por confirmarse y Acapulco está a 4 o 3 horas de ahí, pues un virus, digo, la verdad,
vuela de una manera impresionante, su propagación es impresionante, por ahí no va. Nosotros creemos que la gente está nerviosa. Lo que te podemos reportar es que la gente está nerviosa. Ya empezó a haber síntomas, compras de pánico en los canales modernos. Lo empezamos a registrar el día de hoy. En muchas de las tiendas de supermercados empezó a haber compras masivas de alimentos. Va a haber un contagio de este pánico. Lo está empezando a ver. Y antes de que se dé, creemos que el gobierno federal debe tomar una narrativa que tome en cuenta esa situación de lo que la gente percibe. Sí. Ahorita nos dicen que estamos en etapa 1, pero la verdad, la gente va en la etapa 3. Te agradezco, Cuauhtémoc Rivera, presidente de AMPEC, por estar con nosotros, con el auditorio de Meganoticias TVC, este análisis que nos haces. Y también tenemos en la línea de Meganoticias TVC a Mauricio Rodríguez Álvarez. Gracias por estar con nosotros. Doctor Mauricio, le pregunto, tenemos a Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Gracias por estar con nosotros. Le quiero preguntar, ¿cómo observa las medidas tomadas por parte del gobierno mexicano? Porque observamos que se suspende, se pospone el tianguis turístico, pero no se toman medidas a una escala mayor. ¿Son las adecuadas las decisiones que está tomando el gobierno mexicano? Enrique, bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, primero me parece que el posponer el tianguis turístico me parece que es una buena medida, porque efectivamente es el tipo de acciones que hay que evitar, el que la gente se congregue en grupos grandes. O sea, lo que tú puedes leer en la prensa internacional, lo que puedes leer aquí en México también, la recomendación es tratar de evitar pues el contacto, y sobre todo el contacto en reuniones masivas. En Estados Unidos acaban de cancelar lo que es la liga de básquetbol, están cancelando juegos de fútbol. O sea, todo este tema, lamentablemente, de esta pandemia, porque ya la declararon pandemia, pues es un virus en donde las personas también somos un vehículo de transmisión. A veces podemos estar enfermos y sentirlo, pero a veces simplemente no tenemos síntomas, pero ya estamos contaminados y estamos transmitiendo. Entonces, creo que la medida de posponerlo es la correcta, y creo que todas las personas tenemos que ir tomando estas acciones, independientemente de que el gobierno nos lo diga o no. Tenemos información a la mano para cada quien estar consciente de que es un fenómeno que está creciendo de manera exponencial, que hay mucha preocupación de que si crece de manera desmedida no tengamos muchas veces los servicios médicos adecuados, y se trata simplemente de que crezca menos. Va a crecer, pero que le llegue a menos, y lo que hay que evitar son los contactos y sobre todo en grupos masivos. ¿Se está equivocando el gobierno mexicano en esperar a que obviamente entremos a otra etapa para reaccionar como lo está haciendo Estados Unidos? Pues mira, siempre sé que son decisiones difíciles, porque por otro lado tampoco quieres como gobierno pues paralizar una economía, porque obviamente cuando la gente empieza a dejar de salir, dejar de viajar, dejar de trabajar, pues tiene un impacto en la economía. Sin embargo, yo no dejo de estar muy sorprendido, pero estoy muy atento a toda la reacción a nivel internacional, que me parece enorme, y yo pues creo que como mexicano yo digo, caray, si lo están haciendo los chinos, los italianos, los americanos, algo han de saber. Entonces yo creo que los de México tenemos que tomar ese tema muy en serio, porque puede ser de dimensiones pues realmente muy preocupantes. Pero, por ejemplo, viene la Semana Santa, vienen una cantidad importante de eventos, por ejemplo, viene el Vive Latino este fin de semana aquí en Ciudad de México, sin mencionar la cantidad de eventos deportivos, espectáculos, evidentemente, algunas ferias y convenciones regionales. Todas estas actividades masivas de gran escala deberían de estarse suspendiendo justamente para evitar la propagación del coronavirus, porque incluso la OMS ayer decía que estaba preocupada porque los gobiernos no estaban reaccionando ante la dimensión de la emergencia, de la pandemia que ya está declarada el coronavirus. Yo creo que una de las razones por las que la Organización Mundial de Salud se detuvo pues para saber si la declaraba o no pandemia, es porque efectivamente la palabra pandemia también te da una dimensión y una realidad mayor de gravedad. Una pandemia es que se expande, entiendo que en varios continentes, y que además obviamente pues va creciendo a una velocidad importante. Yo lo que observo, no siendo un experto, pero sí un lector y una persona interesada en el tema, es que estamos viviendo, que tenemos enfrente un virus para el cual hoy en día no tenemos una vacuna, hoy en día no tenemos una respuesta clara y está en su etapa de crecimiento.
Si me dijeras, ¿es buena idea estar yendo a actos masivos y estar yendo a conciertos? No. ¿Es buena idea estar yendo a juegos de fútbol, soccer y estar en los estadios? No. Oye, y si el gobierno lo dice o no lo dice, también ya estamos en la edad y en las condiciones donde cada quien puede tomar sus propias decisiones. Y sí, creo que los gobiernos tienen este dilema, pero al final del día, pues la salud y la vida de las personas va primero. Enrique, tú viviste la experiencia de estar en el gobierno, sopesas evidentemente pues todos los aspectos económicos versus a los aspectos sanitarios que pueden chocar, que pueden estar en este momento en una situación de contraste, pero tú llamarías a los empresarios, a la industria turística, a incluso todos los eventos deportivos, espectáculos, escuelas, a justamente a tomar decisiones por sí mismos para evitar la propagación, independientemente de lo que el gobierno mexicano decida o emita como una declaratoria de emergencia frente a esta pandemia? Pues yo creo que sí, por otra vez, tenemos la información que hoy te provee, estar en línea, estar viendo lo que están haciendo otros países, lo que están organizando, lo que están emitiendo los científicos, y en todos casos la propuesta es muy concreta y muy sencilla. Una es la higiene, lavarse las manos, lavarse las 20 segundos, pero la otra más vital es evitar el contacto masivo, porque, oye, esto lo estaba yo pensando, esto es lo contrario de las redes sociales. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres en una red social normal? Quieres contactarte con mucha gente para transmitir conocimiento. Pues esto es a la inversa. Tú lo que no quieres es contactarte con mucha gente para transmitir enfermedades. Es exactamente el movimiento adverso, es el contrario, implica aislarse, y en la medida en que lo hagamos durante un tiempo, le bajamos el crecimiento a la enfermedad, así de sencillo. Te agradezco, Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo. Una última pregunta, ¿sería responsabilidad del gobierno mexicano en caso de que esta situación se salga de control en territorio mexicano debido a la propagación del virus por no haber tomado medidas necesarias a tiempo, justo 2 semanas antes del peor pico del que hablan las autoridades? Pues repito, yo ahí sí ya no quiero juzgar eso, porque además no quiero meterme en más conflictos de los necesarios, pero creo que también ya todas las personas tenemos información suficiente, tenemos las redes sociales, podemos meternos a los periódicos, ya somos adultos, ya somos grandecitos, podemos tomar nuestras propias decisiones, diga lo que diga un gobierno. Te agradezco, Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Gracias. Hasta luego. Y avanzamos. Como medida preventiva ante el coronavirus, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que a partir del 23 de marzo, mucha atención, va a cancelar todos los eventos masivos en sus planteles hasta nuevo aviso. Entre ellos se incluyen entregas de diplomas, conferencias, pláticas, juntas y cursos, así como los viajes internacionales de alumnos y profesores que a partir del 19 de marzo también se van a suspender. La máxima casa de estudios indicó que en caso de llegar al escenario 3, donde los casos se contabilizan por miles, se prevé la suspensión de clases de manera gradual en las escuelas donde se vayan presentando alumnos con coronavirus 19 como casos confirmados. Y para analizar estos datos, en la línea de Mega Noticias TVC, tenemos al doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencias del Coronavirus. ¿Tenemos en la línea al doctor? En unos minutos vamos a regresar con él. Y también vamos a recordar que el presidente Donald Trump anunció ayer una prohibición de viaje de 30 días desde Europa a Estados Unidos que entrará en vigor el viernes en busca de contener la extensión en el territorio estadounidense de la pandemia del coronavirus. La prohibición incluirá el transporte de carga y excluye al Reino Unido. En el caso de ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Estados Unidos siempre y cuando cumplan con una inspección adecuada. Esto es lo que dijo. Y bueno, eso es lo que decía el gobierno de los Estados Unidos. Incluso Nueva York está declarando ya la emergencia. Hay que recordar que el nuevo coronavirus COVID-19 ya ha provocado la muerte de más de 1,000 personas en Italia, que sigue acumulando contagios y mantiene como el segundo país del mundo más afectado por el brote, solo por detrás de China. Los casos positivos crecen día a día en una nación ahora paralizada por las restricciones impuestas por el gobierno. A fecha del 12 de marzo se han detectado un total de 15.113 casos, 1.016 muertes de las 87.27 registradas el día anterior y 1.258 altas desde que el virus entró en el país. Eso es lo que sucede en Italia. Le decía lo que sucede en Estados Unidos. Vanessa,
nos tiene toda la información. Vanessa, ¿qué información nos tienes desde los Estados Unidos? ¿Cuáles son las últimas medidas que se han anunciado? Hola, muy buenas tardes. Pues las las últimas novedades que hemos conocido es que la Reserva Federal ha anunciado la inyección de 1.500 millones de dólares del mercado monetario estadounidense para estimular la economía, y por otro lado también la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha comparecido ante los medios para anunciar también un plan de rescate económico urgente como respuesta a la que ha calificado como crisis de salud pública del coronavirus aquí en Estados Unidos. De hecho, también ha confirmado que tan solo 11.000 personas se han sometido a la prueba médica para saber si están contagiadas, cuando en otros países, como por ejemplo Corea del Sur, se realiza esa misma cifra de pruebas todos los días, lo que hace pensar que el número de estadounidenses infectados aumentará considerablemente en los próximos días. Son algunas de las medidas más drásticas que se han tomado a partir de ahora de precaución, como por ejemplo el cierre de colegios y de universidades, se han interrumpido las clases, también el cierre de edificios oficiales como el Capitolio, museos, también teatros. Empresas y organismos internacionales como el Banco Mundial están pidiendo a sus trabajadores que también permanezcan en casa, haciendo pues el trabajo de la misma manera, de manera remota, y ha salpicado incluso también al mundo del deporte. Se ha interrumpido ya oficialmente la Liga de Béisbol y la NBA después de confirmarse varios casos de sus jugadores que están contagiados por el coronavirus. Es la información desde Washington, Vanessa Hacklich. Gracias por este reporte con el desarrollo de esta noticia, y también vamos a ahora abordar el tema médico. Maribel Ramírez, doctora, gracias por estar con nosotros. ¿Usted cómo observa las medidas sanitarias que está adoptando el gobierno mexicano frente a esta emergencia? Acabamos de ver lo que sucede en Estados Unidos, hemos visto lo que ha pasado en Italia, en España, en Brasil. ¿Cómo evalúa las medidas, las decisiones del gobierno mexicano? Hola, Joely, buenas tardes. Sí, bueno, mira, soy maestra en salud pública, en administración de salud pública. Realmente, en principio aquí en México estamos en diferente fase respecto de lo de Estados Unidos. Lo que están ahorita ustedes transmitiendo y reportando desde su corresponsal en Estados Unidos es otra realidad que la que estamos viviendo en México. Precisamente la Secretaría de Salud hace algunos minutos acaba de sacar un comunicado informando que México permanece en fase 1 de coronavirus. Entonces, México no ha decidido ni todavía decidirá, porque el subsecretario López-Gatell lo ha dicho, mientras se sostenga y mientras visualicen que estamos en etapa 1, no van a ni restringir viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras, ni aeropuertos, ni puertos marítimos. Hoy lo acaba de reiterar la Secretaría de Salud. Entonces, creo que sí hay que ser muy responsables y también muy tener la realidad de lo que está viviendo México, porque sí es cierto, es innegable que nos da miedo y el pánico nos absorbe viendo lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos el comportamiento de pronto aterra, porque nada más en Washington, en la ciudad de Seattle, en Washington, hoy amanecieron con 7 casos nuevos, ¿no? Ayer tenían 27 y hoy ya tienen 30. Ayer tenían 23 y hoy ya tienen 30. Y entonces, en el estado de Washington es donde está concentradísimo. De los 30 y tantos casos que tienen, la mayoría están en Washington, en el estado de Washington. Entonces, en México tenemos 12 casos confirmados e importados. Lo que dicen las autoridades, y en eso hay que tener claridad, es que mientras no haya transmisión entre nosotros de locales, no tendrían por qué pasar a la siguiente fase, donde ya nos evitan salir a la calle y cerrar escuelas, y decretan también el cierre de empresas, el evitar eventos y esto. Todavía no llegamos a esa fase. Yo creo que hay que creerle a las autoridades y tener calma y esperar, porque también dicen, va a llegar, de que nos va a llegar, digo, ya los tenemos, pero de que va a llegar con más fuerza, va a llegar, y se espera que pueda ser a final de mes. No se sabe en qué momento, pero clarísimamente la fase en la que estamos es totalmente distinta. Hay gráficos que muestran cómo también pudiera haber ya ciertas señales de que el virus, si no está mutando, hay diferentes cepas, porque hay reacción diferente entre algunos países de Asia, como más bien no Sudáfrica, sino ahorita te digo de qué gráficas estoy hablando, pero es diferente el comportamiento que tuvo en Italia, que fue agresivísimo, en España, que más o menos va por lo mismo, en Estados Unidos,
En Surcorea, por ejemplo, en Alemania, en Suiza, algunos países el comportamiento del virus está muy rápido creciendo. En cambio, si vemos países como Japón, Singapur, Hong Kong, que están del lado asiático al margen de China, los están logrando acotar. Entonces se están diferenciando, si uno ve las tablas, el comportamiento de los virus o de este mismo virus en diferentes países. Maribel, ¿tienen información de cómo ha mutado? En Occidente. ¿Perdón? ¿Tienen información de cómo ha mutado, incluso en los diferentes países con los que estamos analizando? No, o sea, no hay información de que haya mutado, esa es la duda. O sea, los infectólogos hablan de que es la misma cepa hasta ahorita, donde es el mismo COVID-19 el que está atacando a todos los países, pero lo que se está revelando es que sí hay distinto comportamiento por diferentes factores. Puede ser porque los países no están reaccionando adecuadamente o tomando las medidas oportunamente de prevención y para acotar y mitigar, como dicen las autoridades, el comportamiento y la infección o el contagio generalizado del virus. Maribel, por eso te decía, si la OMS está diciendo que está preocupada porque los gobiernos no están reaccionando del tamaño, frente al tamaño de la pandemia, de la emergencia, que no está reaccionando como deberían, ¿México no debería estar tomando ya medidas y no esperar a este repunte dentro de 2 semanas? Sí, esa es la versión que hay. Y las autoridades dicen que están tomando medidas que no se ven, es decir, que están preparándose para las pruebas, porque en un momento sí vas a requerirse más pruebas y monitoreos, para en qué momento ya empezar a aplicar tamizaje más generalizado y monitoreo de temperatura e interrogatorio. Si es lo que dicen, ¿no? De los que vienen de España y de Italia tendrían que estar detectando temperatura y una serie de cosas. Ahí hay un gran debate, pero las autoridades están en su lugar y reiterando, y a mí lo que me sorprende, yo también lo pongo en duda, pero lo que me sorprende es que están con todo el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud aquí en México. Sí, Maribel. En las conferencias de prensa han estado representantes de la OPS y de la OMS reiterando el mensaje de la autoridad mexicana. Entonces, por un lado también nosotros ya tenemos la experiencia de 2009 con influenza. México fue el primero que activó todas las alarmas y si te acuerdas, todos nos acordamos, nos encerraron en nuestra casa, nos pusimos boquilla, cubrebocas, los niños no fueron a la escuela, se canceló todo tipo de eventos, cerraron las empresas, fue pero total y absolutamente y tajante la medida. Sí, Maribel, me tengo que ir. Perdóname que te interrumpa, se me está acabando el tiempo. No te preocupes, pero bueno, yo creo que sí, el debate tiene razón, pero también puede contar la agresividad del virus que está mutando. Es Maribel Ramírez, especialista en economía y salud. Gracias por estar con nosotros con el auditorio de Mega Noticias TVC. Igualmente, hasta luego. Nosotros nos vamos, siga con la información del coronavirus y otras noticias en Así lo entiendo. Ya está lista Berenice Trujillo para entrar con ustedes. Muy buena tarde.